Buenos días, qué gusto encontrarnos en este espacio de nuestro tiempo devocional. Vamos a meditar en San Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Dice el texto: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vemos a un hombre que viene al Señor con una solicitud aparentemente y digamos humanamente normal, entendible, de hecho inclusive justa. Él le dice: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si eran hermanos, lo correcto seguramente era precisamente esto. Sin embargo, la respuesta que le da el Señor cuando le habla de la avaricia nos deja ver que la actitud de este hombre era justamente esa. El Señor Jesús siempre se enfocaba y nos enseña en su palabra que más importante que lo que hacemos o decimos es con qué actitud lo hagamos. Y en este caso él percibió en este hombre avaricia, estaba preocupado, estaba interesado por los bienes. Era la actitud de su corazón. Esta verdad que podemos aprender aquí necesitamos considerarla especialmente en esta época, que es una época de tremendo materialismo, una época de consumismo, estamos en una cultura marcada tremendamente por ese materialismo, donde se condiciona inclusive desde los niños pequeños a estudiar y prepararse, ir a una universidad, lograr tener un empleo, negocio o empresa con el propósito de tener. Y una cosa es ganar el sustento, una cosa es poner el pan en la mesa de una familia, una cosa es trabajar, como también enseña la Escritura, que trabajemos, que el trabajo es honroso, que el trabajo dignifica, que el trabajo es una bendición de Dios. Pero otra cosa es buscar el tener. La palabra de Dios nos enseña que las cosas, en Mateo capítulo 6, por ejemplo, que habla de qué comeremos, qué vestiremos, dice que no nos afanemos, no nos preocupemos por eso, sino que busquemos primero el reino de Dios. El asunto es que cuando empezamos a amar el dinero, dice la Escritura que no podemos servir a dos señores y siempre se contrapone el dinero con Dios mismo, ¿no? Dice, no podemos servir a Dios en las riquezas. Entonces viene el amor al dinero, viene la avaricia, viene el deseo de tener únicamente, y no estamos hablando de trabajar por un sustento, por una provisión. Estamos hablando de cuando las cosas son lo más importante que las personas, cuando la gente sacrifica la salud, la familia, aún la vida espiritual por tener las cosas y ocupan gran parte del tiempo invirtiendo las prioridades. San Francisco de Asís dijo una vez: los hombres me han confesado todos los pecados que son conocidos, menos el pecado de la codicia. Este pecado es tremendo, el Señor lo llamó aquí avaricia, el deseo de tener, el deseo, digamos, desmesurado, anormal de poseer cosas y poner el corazón en esas cosas, es algo que nos aleja del Señor. En ese momento el Señor contó la parábola siguiente precisamente para atacar el pecado de la codicia. Dice en los versículos siguientes: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Podemos notar el énfasis que se pone aquí en la expresión mí. Este hombre era tremendamente egoísta, dice a continuación, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta última frase es una frase concluyente, da una conclusión a la parábola que, como estábamos comentando, esta parábola es la respuesta del Señor a la solicitud de este hombre que vino a pedir que su hermano partiera con él la herencia. Entonces, estamos hablando de esto: la codicia, la avaricia nos lleva a ser personas que hacemos tesoro para nosotros mismos y no nos permite ser ricos para con Dios, no nos deja hacer tesoros en el cielo, nos impide invertir en lo eterno, en lo trascendente, dar el valor correcto a las cosas, y entonces nos hace personas avaras, codiciosas, amando más las cosas que a Dios y que aún a las personas mismas. Este hombre había acumulado todo su tesoro en esta tierra, el hombre de la parábola, pero no había atesorado nada en el cielo. El Señor lo llamó necio en esta parábola, a pesar de que
todas las apariencias indicaban que era un buen hombre, según lo que podemos ver. Aparentemente era una buena persona, tal vez no era miembro de la mafia, no era malo, no se metía en política deshonesta, tal vez no se comprometía en cuestiones de moralidad dudosa, seguramente no era alcohólico, parecía ser un hombre bueno. Sin embargo, el Señor lo llamó necio. ¿Por qué? Porque dedicó toda su atención, su energía, sus fuerzas a su propio bienestar. Y esa es la mayor necedad en nuestra vida, cuando vivimos solo para nosotros mismos, cuando nos hacemos egoístas y no entendemos la esencia del amor, que es vivir para dar a los demás. Este hombre solo trató de satisfacer su codicia que surgía de su necio egoísmo. Tenemos que guardarnos de esta actitud, guardarnos de este pecado, de esta inclinación a ser egoístas, a hacer tesoro para nosotros mismos y entonces no amar a Dios y no amar a los demás de una manera correcta. Es una importante lección, una importante enseñanza para el día de hoy, que pongamos primero al Señor y que no estemos tan preocupados por las cosas, por lo material. Ha sido un gusto compartir esta mañana. Dios te bendiga en tu camino.